y después de las clases de los reyes vamos a comenzar a estudiar los profetas. ¿Por qué los profetas? Para nosotros poder comenzar a poner las piezas del rompecabezas y poder entonces relacionar, porque escuchen esto, como un anticipo. Lo que los profetas escribieron, lo escribieron en el tiempo que ellos estaban gobernando. Lo que los profetas denunciaban era lo que ellos hacían mal. Y ahí nosotros vamos a comenzar a entender por qué los profetas se levantaban en contra de lo que los reyes hacían. Porque el pueblo se corrompe cuando el rey es corrupto. Cuando el rey obliga a que las ordenanzas, cuando el rey obliga a que las ordenanzas de Dios tienen que ser cumplidas, entonces el pueblo se porta bien. Y los profetas nos van a enseñar todas estas atrocidades que nosotros estamos hablando de los reyes, lo vamos a presentar ya, pero de una manera profética, el profeta denunciando al rey y al pueblo. Dice aquí que cuando Amasías se afianzó en el trono, ejecutó a los oficiales que habían asesinado a su padre Joás. Sin embargo, no mató a los hijos de los asesinos porque obedeció el mandato del Señor que Moisés había escrito en el libro de la ley, ese versículo en donde dice que los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por su propio delito. Eso lo dice el verso del 3 al 4. Aquí en el versículo 2, que está supuesto a ir ahí arriba, pero yo lo puse aquí abajo porque quiero hablar de esto que está en rojo, dice que Amasías había hecho lo que le agradaba a los ojos del Señor, pero no de todo corazón. Y yo quise como que, oye, me llamó la atención eso, porque uno lo lee y sigue entre líneas leyendo, pero cosas como esta uno debería de detenerse. ¿Cómo que sirvió a Dios? Pero no de todo corazón. Hizo todo lo que a Dios le agradaba, pero no de todo corazón. Eso como que está para uno pensarlo. ¿Cómo es posible esto? Por ejemplo, en Primera de Samuel dice, el capítulo 16, en el verso 7, que el Señor le dijo a Samuel, no mire las apariencias, ni a lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado, pues Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Y es muy posible que ese rey Amasías haya engañado a muchos. Pero esas palabras que están en rojo, yo estoy segura de que fueron escritas por los cronistas después de que la historia concluyera. Que la historia no se escribe comenzando a hacerla. La historia se completa cuando se termina, porque ya se tienen todos los elementos. Entonces, en Isaías, en el capítulo 29, en el verso 13, dice, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Uy, esas son unas palabras que deberían de sentirnos escalofríos a nosotros, porque es como si nosotros deberíamos de hacernos una radiografía espiritual para ver si hoy estamos aquí, porque hay un deseo ardiente de conocer la Biblia, o si realmente estamos arrastrando la cobija porque no queremos que después la pastora me esté llamando para preguntarle que de dónde yo estoy, como a ti, Jaime, que te llamé para ver dónde estás. Hay que evitarlo eso. Entonces, por ejemplo, eso es algo que uno tiene. El salmista se dice a él mismo, alma mía, alaba al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Y él comienza a decirse, él es quien te llena de favores, él es el que sana tu dolencia, él es el que... Y comienza, pero él comienza a decirle al alma, mira, acuérdate que él ha hecho esto por ti, ha hecho esto por ti, ha hecho por ti, alaba. Es algo en donde uno tiene que estar peleando con uno mismo para que Dios, que no hay nada que quede oculto para él, no algo exterior, sino que Dios
no diga algo como este de nosotros, que esto es un pueblo que la veneración es solamente una tradición aprendida. Por ejemplo, cuando se está cantando, yo no sé si ustedes se dan cuenta que cantarle a Dios es una oración con música. Yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego. Entonces, todo a Cristo, hablando yo con Carmen o hablando con Liliana, óyeme, tú tienes que tener un momento, mira, de que esta alabanza salga de tu corazón para que sea escuchada en el cielo. Yo veo a la gente sonriéndose en la alabanza. No nos estamos cantando uno con el otro, ni porque yo me lo sepa. Es que tú le tienes que dar a esa alabanza, esa adoración, oye, que Dios la escuche en el cielo y incline su oído para escucharte a ti. Porque es que Él se da cuenta. Y a veces hay tiempo en donde tú estás, oye, ahí adelante como yo estoy, a veces hay momentos en donde está pesado el ambiente. Sí. Y yo estoy pendiente porque veo a este que está corriendo y veo al otro que se está orando y están caminando y lo veo hablando cuando allá arriba se está ministrando en algo, y yo sufro cuando veo eso y miro y camino y miro, y cuando están leyendo las escrituras y caminando y entran y ese tipo de cosas, esa falta de reverencia me roba la paz. Y yo comienzo a cerrar mis ojos para no ver, porque yo tengo que pelear mi propia guerra. Y yo cierro mis ojos porque esto no se trata del que esté caminando, ni que yo no puedo controlar nada. A veces con los ojos yo quiero decir algo, que si pudieran hablar, hablaran. Pero cierro mis ojos y comienzo a concentrarme viendo a Dios como lo vio Isaías, y me comienzo a imaginar los querubines y todas esas cosas para yo poder estar en comunión con Dios y yo disfrutar de mi culto. Porque yo no puedo salir de la iglesia con un dolor de cabeza porque fulano hizo esto, porque está inseguro de los tres domingos. Por eso. Entonces nosotros tenemos que cuestionarnos porque, óyeme, ¿qué palabra más dura es esa de decir que nosotros no le servimos a Dios de todo corazón, que Dios lo sabe? Hizo tantas cosas buenas Él. Cuando ustedes leen el capítulo que corresponde a lo que Él hizo, óyeme, este hombre se convirtió hizo el ejército poderoso. Mira, dice la Biblia que organizó el ejército de Israel, de Judá. Designó generales y capitanes para todo Judá y Benjamín. Hizo un censo y descubrió que tenía un ejército de 300,000 hombres selectos, hombres de 20 años o más, todos entrenados en el uso de la lanza y el escudo. Pero no de todo corazón. No de todo corazón. Hizo todo lo bueno. Una lista que no puedo porque si no, no podía estudiar otro rey, añadirlo aquí. Pero vuelvo atrás para brindarle la idea antes de que lean. Él confiaba mucho en lo que hacía, que son cosas en las que muchos de nosotros caemos cuando estamos prósperos. Confiamos mucho en que es por nuestra fuerza, confiamos porque es nuestra inteligencia, confiamos porque las cosas nos están saliendo bien, y comenzamos a poner a Dios a un lado, y nosotros queriéndonos poner en ese puestecito que solamente le corresponde a Dios, y no le damos gloria a Dios por lo que estamos haciendo. No teníamos trabajo y nos la pasábamos orando. Conseguimos trabajo, ahora no fue bien, no tengo tiempo de ir a la iglesia porque no teníamos carro, Dios nos da un carro. Después que tenemos el carro, ay, que me lo ensucian. Hace mucho frío, la gasolina está cara. La gasolina está cara, hace mucho frío, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios está a un lado porque yo soy el que ha realizado todas estas cosas. ¿Qué le pasó a él? Él fue tan exitoso que los reinos le tenían miedo. Pero ¿qué pasa? Dejó de confiar en Dios, confió en él. Aquí dice que él le pagó alrededor de 3.400 kilos de plata para contratar a 100 hombres que eran expertos en la guerra del reino del norte. 3.400 kilos de plata. Le estaba yendo muy bien, muy próspero. Él contrató a estos, vamos a poner,
a estos mercenarios del reino del norte, y hubo un profeta que le dijo, ven acá, pero ¿y cómo es que tú estás contratando a esos hombres? Tú estás confiando en ellos y tú no estás confiando en lo que Dios puede hacer contigo. Y él dice, pero ¿y cómo yo puedo ya quitarles a ellos el dinero que ya yo les pagué para que vinieran a hacer el trabajo? Y el profeta le dice, un profeta enviado por Dios, el profeta le dice, despídelo y despídelo con lo que tú le has dado, que Dios te lo va a dar. Él cogió miedo en ese momento y los despidió y los hombres se convirtieron en sus enemigos. Los mismos 100 que él contrató se convirtieron en enemigos de él. Lo bien que él hizo, entonces un hombre de Dios, aquí está, se presentó ante él y le dijo, Su Majestad, no contrate tropas de Israel porque el Señor no está con Israel. Él no ayudará. Eso es, muchas veces nosotros buscamos impíos para que nos ayuden a resolver nuestros problemas, gente que no tiene nada que ver con la fe que nosotros tenemos y queremos asociarnos con impíos en negocios que nosotros tenemos creyendo que ellos van a hacer la salvación de nuestro negocio. Cuando Dios nos dice claramente que no hagamos yugo con los incrédulos. Esto fue lo que él hizo. Y nosotros lo leemos aquí y somos unos críticos expertos, porque aquí cada que, wow, qué mal estuvo eso. No se debería de ser así, pero cuando tú tienes un negocio, el negocio no te está funcionando muy bien y tú ves a alguien que te puede capitalizar el negocio y tiene más dinero que tú, inmediatamente tú ves que eso es un salvavidas que Dios te está mandando. Un impío, eso fue lo que te hizo. Y entonces aquí dice, Su Majestad, le dice el profeta, no contrate tropas de Israel porque el Señor no está con Israel. Él no ayudará a esa gente de Efraín. Si usted permite que ellos vayan a la batalla junto con sus tropas, ustedes serán derrotados por el enemigo sin importar que también peleen esos hombres que ustedes contrataron. Dios los va a derribar porque Él tiene el poder para ayudarlos o para hacerlos tropezar. Y Amasías le preguntó al hombre de Dios, pero ¿qué de toda la plata que yo le pagué para contratar el ejército de Israel? El hombre de Dios contestó, el Señor puede darle a usted mucho más que eso. A veces es preferible que nosotros perdamos materialmente y que obedezcamos. Amén. Aleluya. Así es. El Señor puede darle a usted mucho más que eso. Así que Amasías dio de baja las tropas que había contratado y los envió de regreso a Efraín. En consecuencia se enojaron con Judá y regresaron enfurecidos a sus casas. Lo que hizo bien. Luego Amasías se armó de valor y dirigió a su ejército al Valle de la Sal, donde el Valle de la Sal es el área por donde está el mar muerto en Israel, donde mataron a 10,000 soldados edomitas. Oigan bien, él lo contrató para ir a pelear en contra de los Seir, de la gente de Seir. Sin embargo, mataron a 10,000 soldados, capturaron a otros 10,000, los llevaron hasta el borde del precipicio y desde allí lo despeñaron. O sea, mataron 20,000 hombres. Al caer las rocas abajo se hicieron pedazos. Esa era una forma de, yo no sé si yo hablé con ustedes, que esa era una forma de castigo, el despeñadero. ¿Recuerdan que cuando a Cristo lo pusieron en la sinagoga de Nazaret, que fue la primera vez cuando él predicó en Lucas, que abrió los rollos del libro de Isaías y que lo llevaron a un lugar porque se habían enojado con él se llama el monte del precipicio ese sitio, porque esa era una de las formas donde se hacía como justicia, lo despeñaban. Había una que era que lo mataban a pedrada, había otra que lo despeñaban y la tercera era que lo crucificaron en los tiempos de los romanos. Pero, mientras tanto, las tropas contratadas que Amasías había enviado de regreso hicieron incursiones en varias ciudades de Judá, entre Samaria. Estos son los 100 hombres que él había contratado y atacaron, mataron a 3,000 personas y se llevaron un gran botín. 100,000. ¿A dónde está? Digo, son 100,000. ¿Dónde? 100,000 hombres. Digo, usted dijo los 100 hombres que él había contratado. Digo, 100,000 hombres que él había contratado. 100,000. Me va a cero. Entonces, aquí nosotros estamos viendo ya cómo el comportamiento, cómo Dios había prosperado a este hombre. Entonces, pero no de todo corazón. Esta es la parte que yo quiero que enfaticemos. Cuando él ganó las guerras
regresó de la masacre de los edomitas y trajo consigo los ídolos que había quitado de la gente de Seir. Los puso como sus propios dioses, se inclinó ante ellos y les ofreció sacrificios. Eso hizo enojar mucho a Dios, quien le envió un profeta para que le preguntara: ¿por qué acudes a dioses que ni siquiera pudieron salvar a su propio pueblo? Pero el rey lo interrumpió. Ya, yo estoy orgulloso porque yo gané la guerra, yo maté mucha gente. Nosotros somos victoriosos. Nosotros vencimos a un ejército muy grande. Y tú, profetita, vienes donde mí a estarme diciendo que yo tengo que hacer las cosas de otra manera. Se volvió arrogante, porque eso es lo que pasa. Cuando uno prospera se vuelve arrogante. El orgullo. Y dice, el rey lo interrumpe, no lo deja. ¿Desde cuándo te nombré consejero del rey? Cállate, antes de que te mande a matar. El profeta no insistió más, pero hizo esta advertencia: yo sé que Dios ha decidido destruirte porque has hecho esto y te negaste a aceptar mi consejo. Hay muchos comentaristas que dicen que ese que se le presentó a él fue papá del profeta Isaías, que se llamaba Amós. Él confiaba mucho en él mismo. Él hacía todos los rituales que se tenían que hacer. Él cumplía con lo de la ley, cumplía con todo lo que tenía que hacer para Dios, pero su corazón estaba lleno de orgullo, de ego. ¿El profeta fue entonces Elías? No. No. Fue en cosa de Amós, pero ¿quién fue el profeta? No se ha dicho. Hay comentaristas que opinan que era el papá del profeta Isaías. No el profeta Amós, no me lo confundan, que el papá de Isaías se llamaba Amós también. Entonces ya nosotros estamos comenzando a ver qué era lo que Dios veía, que los hombres no veían. ¿Cómo murió? Provocó una guerra contra Israel porque su arrogancia era tan grande. Hay una conversación que tienen entre él y el rey de Israel que comienzan a hablar con metáforas y el rey de Israel le dice: mira, deja de estar de orgulloso, tú que porque ganaste esa guerra, tú crees que tú te puedes enfrentar con nosotros. Pero ya Dios sí le había sentenciado a través del profeta, y vemos que se provocó una guerra contra el rey de Israel, pero él fue derrotado, siendo Jerusalén saqueada y parte de la ciudad destruida. Él murió en Laquis, a donde había huido para protegerse de una conspiración. Hasta aquí llegó la vida del rey Amasías. Reinó 29 años, su fidelidad fue a media, venganza, ejército a sueldo, yugo desigual, idolatría, apoyo en dioses derrotados, corazón enaltecido, la voluntad de Dios humillado y asesinado. Esa es la vida en resumen del profeta, del rey Amasías. Una de las perspectivas, por ejemplo, en la antigüedad se creía que los dioses eran los que protegían a ciertos territorios, y que cuando tú adquirías los dioses de ese ejército que tú habías derrotado, de esa nación que tú habías derrotado, tú te convertías en alguien más poderoso porque ya tú tenías más dioses que estaban a tu servicio. ¿Dónde nosotros vemos esto? Piensen un poquito, algo parecido a eso, pero en lo inverso. En la guerra que tuvieron con los filisteos, que los filisteos se quedaron con el arca. ¿Se acuerdan? Con los hijos de Eli. Que hubo una pelea y llevaban el arca del pacto, porque el arca del pacto lo que hacía era que le daba la seguridad de que Dios estaba con ellos, porque el arca representaba la presencia de Dios. Y cuando los filisteos derrotaron a los israelitas, cogieron el arca y se la llevaron. Pero le salió el tiro. Porque el Dios que ellos tenían era el Dios Dagón. Y cuando pusieron el arca enfrente del Dios Dagón, el otro día en la mañana, es como si las piernas de Dagón se hubieran cortado y Dagón quedó así delante del arca como si estuviera de rodillas.
y el arca provocó, la posición del arca con los filisteos provocó enfermedades y toda clase de cosas que tuvieron que devolverle el arca a los israelitas. Pero usualmente lo que hacía era que se rescataban los dioses derrotados para tener más poder. Y aquí nosotros estamos viendo que el rey Amasías lo que estaba haciendo era lo mismo. Bien, ahora nos vamos donde este rey. El rey Usías, también Azarías. Los dos nombres tienen él. En Reyes se llama Azarías y en Crónicas se llama Usías. Tenía 17 años, hijo de Amasías, cuando asumió el poder. Reinó 52 años. Hizo lo recto ante los ojos de Dios. Buscó a Dios. Miren qué cosa más linda esto. Este muchachito, cuando era niño, cuando era joven, buscó a Dios en tiempo de Zacarías. ¿Se acuerdan quién era Zacarías? Zacarías era el hijo de Joadá, que era el sumo sacerdote que mataron en el atrio del templo porque le había profetizado al rey Joás. Ven cómo vamos a comenzar a relacionarnos con los nombres del pasado. Este que nosotros hablamos en la clase pasada, que Cristo dice que lo mataron en el altar y que iban a tener que pagar por la sangre derramada por los profetas desde Abel hasta Zacarías. ¿Recuerdan que lo leímos eso? Sí. Entonces, este era un hombre piadoso, un hombre de Dios. Y el rey Usías buscó a Dios en este hombre. Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios, mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito, porque Él se lo enseñó a que pudiera. Miren, a veces uno se siente frustrado por personas que uno le enseña la Biblia y después uno ve que andan pajueleando por ahí. Pero nosotros, principalmente los que dan clases, las jovencitas que le dan clases a los Ros y Leana, hasta la misma Brisa que está incursionando en eso, que le dan clases a los niños, no se imaginan. Se creen, que le estoy dando clases a los niños. Cuando yo veo que no le dan importancia a ese departamento, tú estás formando hombres y mujeres para Dios. Cuando ustedes leen las biografías de los grandes hombres de Dios de este tiempo, ustedes siempre escucharán el que se hable de la maestra de escuela dominical cuando eran niños. Esa maestra nunca se olvida, como la maestra de kinder. Usted se le olvidó cuál era la de séptimo grado, octavo grado, pero la de kindergarten no se le olvida a nadie. Esa maestra de kinder no se le olvida a nadie. Y así son las maestras de escuelas dominicales, no se le olvidan a los niños jamás. Y este muchachito, ya rey por 52 años, aprendió de este piadoso de Dios. Y así como dice que el rey, el sumo sacerdote Joás, mientras estuvo bajo la supervisión del sumo sacerdote Joadá, siempre agradó a Dios en todo lo que hacía. Es por eso que yo digo, siempre acércate a alguien espiritual, no busques a alguien que te vaya a drenar tu espiritualidad. Elige tus amistades que sean los que contribuyan contigo a tu fe. Llama por teléfono. Vamos a orar juntas, tengo este problema, ven, ayúdame a orar. Mira, no entiendo este versículo. Busquen por todo y después, cuando no encuentren, me llaman a mí, pero busquen por ahí. Con sus amigas de la iglesia, llamen, pregúntense, ¿qué está leyendo? Estoy leyendo fulano, ahora mismo yo puedo preguntar, porque no voy a avergonzar a nadie, pero que yo le haga una pregunta al azar a alguien aquí. ¿Qué libro de la Biblia te estás estudiando? Eso es diario, que hay que estar leyendo la Biblia. Es que mi hijo me llama y me pregunta, mami, ¿qué estás estudiando? Digo, estoy en tal parte, papi. Para la iglesia estoy estudiando tal cosa, pero en lo personal, mire, estoy estudiando tal cosa. Para la iglesia yo estoy estudiando los reyes, pero en mi vida personal, yo estoy en el libro de Números. Entonces, llegó a tener tanto poder que su fama se difundió hasta la frontera de Egipto. Pregunta, ¿qué profeta famosísimo fue llamado en los días de su muerte? ¡Tararán!
profeta Isaías. En Isaías, en el capítulo 6, en el versículo 1 dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y las orlas de su manto llenaban el templo. Ese fue el llamado del profeta Isaías, cuando acababa de morir el rey Usías. Eso es algo, miren, apréndanse. No, el profeta Isaías fue llamado cuando acababa de morir el rey Usías. Por eso es que se dice, o se afirma que el padre de él fue que amonestó al rey Amasías. Porque fue usado por Dios, pero no ya, por eso que dice el hombre de Dios. Entonces, el problema de todos nosotros, digo eso para no señalar. Sin embargo, un hombre que actuó conforme al corazón de Dios, sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante. Lo cual lo llevó a la desgracia. Yo le voy a decir algo. Eso es un 99% que no, que una persona que esté pasándola mal se vaya de la iglesia. ¿Nadie se va a ir? No, cuando se está en pompa, cuando se está bien, entonces ahí es que se tiene como la elección de que le dan el trabajo. Exacto. Dice, se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar, algo que solamente le correspondía a la descendencia de Aarón. A él se le olvidó que Coré con 250 hombres se lo tragó la tierra, nada más porque querían usurpar ese puesto. Se lo olvidó. Cuando nosotros leemos el Salmo 72, el Salmo 72, el Salmo 77, que fueron salmos escritos por Asaf, se dice que cuando Asaf está describiendo toda su desgracia, que estoy enfermo, que a los impíos le va bien y que a los que te cumplen, que Asaf está diciendo esto, dice, pero cuando entré en tu templo, y los comentaristas dicen porque cuando él entró al templo vio la escena de Coré. Porque Dios dijo que lo pintaran para que nunca se olvidaran de ellos, que lo ilustraran. Y eso estaba ilustrado en el altar, para que a los israelitas jamás se les olvidara que la arrogancia ante Dios tenía un precio. Entonces a él se le olvidó, y fue, y el sumo sacerdote, hice 80 sacerdotes. Yo no creo que fueron 800, ¿no? 80 sacerdotes le cayeron al encuentro a él. Tú te estás poniendo loco. No debes hacer eso, eso no te corresponde a ti. Pero ¿qué pasa? Había un poder muy grande, el poder sacerdotal, y eran poderes divididos, el poder del rey y el poder de los sacerdotes. Pero cuando ya tu orgullo está tan elevado y tu ego está tan alto y tú manejas tanto poder, tú lo quieres todo para ti. Usted se pregunta, por ejemplo, hay muchísimos multimillonarios que no les hace falta nada. Tienen todo lo que puedan desear en su vida, tienen seguridad, tienen... ¿Y por qué quieren llegar a tener un puesto de prominencia como ser presidente de los Estados Unidos? Porque quieren poder. Ya no les es suficiente con lo que tienen. Tienen poder y quieren más. Ya no quieren dinero, lo que quieren es otro estatus, es el estatus de ser un personaje mundial. Eso, mire, nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría para ver cómo nos manejamos en medio de la prosperidad. Dice que cuando él entró a quemar incienso, detrás de él entró el sumo sacerdote, Azarías. Junto con él 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, no le tenían miedo al rey, hombres que no le importaba que lo mataran. Quienes se enfrentaron al rey Usías y le dijeron, no le corresponde a usted, Usías, quemar el incienso del Señor, esta es una función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado y así Dios, el Señor, no va a honrarlo. Ya ustedes se imaginan este cuadro que pasó aquí.
Y nosotros vemos cómo sigue. Alguien léame en voz alta y con fuerza. Esto enfureció a Usías, quien tenía en la mano incensario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, allí, en el templo del Señor, junto al altar del incienso, y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió con una enfermedad en la piel. Lepra fue que le dio. Al ver que Usías tenía la piel de su frente Con lepra, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. El rey Usías quedó enfermo de su piel hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en una casa separada y le prohibieron entrar en el templo del Señor. hasta que le llegó la muerte. Su orgullo. Ahí se acabó su orgullo. Esa es la palanca de destrucción para todo hombre. El orgullo. La palanca, la arrogancia, la jactancia. El tercer rey que vamos a estudiar hoy, ya terminamos con 2 reyes. ¿Quiénes reyes hemos estudiado hoy? Amasías y Usías o Azarías. En el libro de los reyes dice Azarías y en el libro de las crónicas dice Usías. Este era su hijo que comenzó a gobernar antes de que su padre muriera porque tan leproso que él no podía gobernar, que es el rey Jotán. La vida del rey Jotán está en estos versículos nada más, 9 versículos para hablar de él, en toda crónica. ¿Alguien que lo lea? Jotán tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 16 años. Su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Jotán hizo lo que agradaba al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Usías. Pero a diferencia de su padre, no entró en el templo del Señor. El pueblo, por su parte, continuó con su práctica corrupta. Jotán fue quien reconstruyó la puerta superior del templo del Señor. Hizo también muchas obras en el muro de Ofel. Construyó ciudades en la montaña de Judá y fortaleza y torre en los bosques. Jotán declaró la guerra al rey de los amonitas y lo venció durante 3 años consecutivos. Los amonitas tuvieron que pagarle un tributo anual de 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 coros de cebada. Jotán llegó a ser poderoso porque se propuso obedecer al Señor su Dios. Los demás acontecimientos del reinado de Jotán y sus guerras y su conducta están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 16 años. Cuando Jotán murió, fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Su hijo Acab lo sucedió en el trono. Eso es todo lo que se habla de ese rey, en esos 9 versículos. No hay mucho que decir, solamente su reinado fue corto y no se portó tan mal como para que se escribiera tanto de él. Vamos para el último. El rey Acab, un rey malo, muy malo. Y fue conocido por tener una vida alejada total de la voluntad de Dios y fue un rey malvado, incrédulo e idólatra. Se considera que es el más malo de todos los reyes de Judá. No confundamos a Acab Con Acab. con Acab. Todo esto aconteció en tiempos del profeta Isaías, la vida de ese hombre. Acuérdense. ¿Cuándo fue que Isaías comenzó a profetizar? ¿Cuándo Dios lo llamó? Cuando murió el rey Usías. ¿Y quién comenzó a gobernar? Jotán. Entonces, después de Jotán, vino con
El otro, lo que reinó fueron ¿cuántos? 16, no fueron 25 años o 16. 16 años. O sea que el profeta Isaías tenía 16 años como profeta, o puede que 16 o 15 como profeta, porque cuando se está escribiendo se busca un acontecimiento que sea súper importante para uno poder identificarlo, y no necesariamente fue el mismo día que él murió, puede ser 6 meses después que él murió y que todavía se estuviera hablando de su muerte. Eso fue un acto que marca la historia cuando murió el rey Usías. Entonces, en los acontecimientos de este rey malo estuvo la vida del profeta Isaías. Este hombre era tan malo que hizo pasar a su hijo por fuego al dios Moloch. Sacrificó a su hijo. Este era un dios cananeo, y el dios cananeo consistía en una estatua grande como con una barriga. En la barriga era un horno, y en ese horno entonces le ponían los niños ahí adentro para quemarlos, y se los sacrificaban a ese dios. Se dice que había mucha música en el momento de sacrificarlos a los niños para que no se escucharan los gritos de los niños cuando estaban siendo quemados. Él lo hizo este rey. Confió en Asiria. Después dice que este rey confió tanto en Asiria que los visitó a ellos en Damasco, y cuando el rey Acaz vio el altar que tenían en Damasco, él cogió las medidas de cómo era el altar, hizo el diseño y se lo mandó al sumo sacerdote para que destruyera todo el altar de Dios, hicieran un altar para eso Dios. Sí. No, eso fue tremendo. Entonces se portó malísimo. Durante estos cambios, acá cerró la operación en el templo que Salomón había construido, la cerró y estableció pequeños altares paganos por todas partes en Judá. Clausuró el templo. Y por si acaso la ayuda de Dios tampoco estaba mal, y le hizo un altarcito en una fuera de cogió los elementos del templo de Dios para él construir su propio altar diseñado, igual que el de una buena descripción de la depravación de él. La gente, eso está, miren, para que nosotros, aquí yo voy a involucrar a este profeta porque tenía que hacer. Hubieron 2 profetas que estuvieron en los tiempos de rey Acaz. Dijimos que el rey Isaías, el profeta Isaías y el profeta Miqueas. Estos 2 profetas estuvieron en este reinado. Y escuchen bien, porque nosotros vamos a comenzar a verle como un sentido a las profecías bíblicas por los acontecimientos de los reyes. Por ejemplo, vamos a entender ahora un poquito más a Miqueas por la vida que tuvo este hombre. Miren lo que Miqueas está profetizando en los tiempos de él. En Miqueas 7, del 2 al 7. La gente que sigue a Dios ha desaparecido. No queda ni una sola persona honrada sobre la tierra. Son todos asesinos. Le tienden trampas hasta sus propios hermanos. Con ambas manos son hábiles para hacer el mal. Tanto los funcionarios como los jueces exigen sobornos. La gente con influencia obtiene lo que quiere y juntos traman para torcer la justicia. Hasta el mejor de ellos es como una farsa. El más honrado es tan peligroso como un cerco de espinos. Pero ahora viene con prontitud el día del juicio. Su hora de castigo ha llegado. Un tiempo de confusión. No confíen en nadie, ni en su mejor amigo, ni siquiera en su esposa. Pues el hijo desprecia a su padre. La hija se rebela contra su madre. La nuera reta a su suegra. Sus enemigos están dentro de sus propias casas. Estas fueron profecías. Lo que pasa es, no, yo te voy a explicar. Es que lo único que cambia es los actores del escenario. Pero la escena sigue siendo la misma. La arrogancia, la sustitución de Dios, la búsqueda de ídolos, el
querer salirme con lo mío, el hacer las cosas a mi manera. Entonces, pero esto, ya nosotros, si ustedes leen completa la vida en Segunda de Crónicas del rey Acab, atrocidades él hizo. Y este profeta lo que está denunciándolo, pero Isaías también lo está denunciando. Por ejemplo, notemos aquí que de Acab es una advertencia para nuestra generación. Él podría ser considerado como un líder de la iglesia del siglo XXI de muchas formas. Estamos comparándolo de él con lo que ya le está diciendo, de que es el mismo escenario con distintos actores. Basado en su admiración del altar de Damasco, nosotros podemos decir que acá era un hombre de sentido de un estilo artístico. Acá también parecía haber estado impresionado con la tecnología, aparentemente introduciendo la innovación de Babilonia del reloj solar en Jerusalén. Eso lo encontramos nosotros aquí. Él estuvo enamorado de la innovación y de las cosas nuevas y no titubeó en traer estas innovaciones a la adoración. Miren, yo le voy a decir algo a usted. Tengan mucho cuidado el día que en esta iglesia, sea yo o quien sea, quiera sustituir, enseñar la palabra de Dios por tener la congregación contenta. Sea yo o cualquiera que venga. Si ustedes no están en una iglesia en donde lo que se les enseñe sea la palabra de Dios exclusivamente, sin tratar de buscar entretenimientos, hay mucha gente que anda detrás de entretenimiento. Iglesias como esta que nada más enseñan Biblia, aburren. Pero esto fue lo que le pasó a este hombre tratando de incursionar cosas nuevas para mantener su reinado. Acá tenía toda la ventaja de muchos grandes profetas y mensajeros, tales como Isaías y Miqueas, y no le quiso hacer caso, quiso hacer sus cosas a su manera. Tuvo la bendición de una gran liberación de Dios cuando Dios libró a Jerusalén y Judá de la derrota total cuando los ejércitos de Israel y Asiria vinieron contra ellos. Mire, el rey Amasías se vio expuesto cuando contrató, fue él que contrató los hombres, los 1,000 hombres, 10,000 hombres, 100,000. El cero, Fernando. Un rey que se llamaba Peca, que era un rey de Israel, con el rey asirio, iban a borrar de la faz de la tierra al reino de Judá. Y Dios no lo permitió, aún en medio de la desobediencia. Porque es que los planes de Dios, ningún impío lo va a impedir. Acá tuvo la influencia de un padre temeroso de Dios y una herencia piadosa por el linaje de David. Pero no quiso hacerle caso a nada de eso. La muerte de él, durmió acá con sus padres y lo sepultaron en la ciudad en Jerusalén, pues no lo pusieron en el sepulcro de los reyes de Israel, y su hijo Ezequías reinó en su lugar. Algo súper interesante les voy a enseñar ahora. Aquí está, yo sé que lo de acá no lo van a poder ver porque está muy chiquitito, pero hasta aquí, mire, alguien por favor que me lea eso. Los reyes que hemos estudiado hasta ahora. Roboam, Abías, Acaz, Josafat, Joram, Ocasías, Atalías, Amasías, Orlas, Usías. Ay, perdón. Lo que pasa es que le dice Usías. Sí. Jotán y Acaz. Hoy nosotros hemos estudiado estos 4 reyes. Ok, esos 4 reyes hemos estudiado. Ahora, yo voy a pasar al Nuevo Testamento para que ustedes vean cómo vamos a comenzar a relacionar lo que hasta ahora nosotros hemos estudiado. Cuando nosotros leemos el libro de Mateo en el capítulo 1 y estamos estudiando la genealogía de Jesucristo a través de José, léame aquí a alguien en voz alta, que de los que no han leído. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos.
Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salomón. Salmón engendró de Ra a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. Ok, espérate, vas a seguir leyendo. Abran ojo aquí. Y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asad. Asad engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. El más malo. No nos cuadra. Ángela dio una lista y no nos cuadra. Pero dice, ¿Quién es Lucía? ¿Quién es el padre de Lucía? Salomón engendró a Roboam, pero entonces falta, Efectivamente, faltan tres. faltan tres. Amasías, ¿no? No se puede decir que faltan Jotán tres. y Acaz. Exactamente. Un detalle muy importante. Mateo omitió los nombres de tres reyes al escribir. Asa engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Usías. Mateo 1.8. Los nombres omitidos se encuentran entre Joram y Usías, también llamado Azarías, o estos son los nombres que no se mencionan. Ocasías, Joás y Amasías. No los nombran. Voy a hablar ahora, pastora. Todo eso que estaba leyendo, que engendró a Julán, yo lo que hacía, yo me lo pasaba. Y pasaba porque engendró. Y como que, ¿Y para qué tanto? Pues ya ustedes ven que todo tiene importancia. En esta genealogía no se nombran esos tres reyes. Y hay muchas personas, comentaristas bíblicos, no bíblicos, sino comentaristas que odian la Biblia, donde dicen que la Biblia se contradice. Y uno son estos versículos. Ustedes necesitan tener esta herramienta para defender su fe. Ven lo importante. Viene una gente de afuera y dice, se contradicen porque en la genealogía de Mateo 1 no están nombrados estos reyes. Ahora vamos a salir de aquí con la respuesta. ¿Contradicción? Claro que no. Para entender los motivos de Mateo es necesario mencionar una maldición que había en la familia de Acán, rey de Israel. Recuerden que yo hablé aquí con ustedes de que se hizo un yugo desigual cuando se casó el rey Jotán con la hija de Jezabel, que se llamaba Talía. ¿Se acuerdan? Sí. Miren aquí donde está, en Primera de Reyes está el decreto. Así que Elías fue a ver acá, y cuando acá lo vio, le dijo a Elías, de nuevo me has encontrado, enemigo mío. Y Elías le contestó, sí, te encuentro de nuevo ya que estás dedicado completamente a orar más delante del Señor. Así que Dios te dice, yo te destruiré y te mataré junto con todos los varones de tu familia. Haré con tu familia lo mismo que hice con el rey Roboam, hijo de Nabat, con la del rey Baasa, porque me hiciste enojar y has hecho pecar a Israel. Ahí había una sentencia de parte de Dios para la descendencia de Acab. Entonces, aquí nosotros vemos que ya Dios dijo que le iba a hacer eso acá. Vamos a ver si entendemos. Atalía era hija de Acab y fue esposa de Joram, el rey de Judá, con quien ella procreó a Ocasías, este a su vez a Joás y el último a Amasías, juntamente los tres reyes que son omitidos. Sí. Esto quiere decir que Mateo odió a tres descendientes de Atalía y hasta la cuarta generación fue contada nuevamente. ¿Por qué? Porque en la ley decía, la ley levítica, Dios había profetizado a través del profeta Isaías. Podemos entender
que cuando alguien es desechado por Dios, ni siquiera es contado, porque está escrita. La descendencia de los malhechores jamás será nombrada. Y Mateo cumplió con esto al no nombrar las 3 generaciones de acá. Una maldición. Entonces, Es importantísimo, yo nunca había escuchado eso. por eso quiero para que ustedes lo sepan. Porque siempre pasa por mí. Las 3 generaciones que salieron de esos 3 malvados hijos de la malvada fueron omitidos. No fueron contados, porque el profeta Isaías también lo había dicho por parte de Dios, de que las descendencias de los malhechores no se iban a nombrar, jamás se iba a hablar de ellos. Y con esto se cumplió en la genealogía de Cristo. Así que algo que aprendimos el día de hoy. Por lo pronto, hasta la próxima clase. Damos muchas gracias al Padre.